Dice la palabra de Dios: este es el día que el Señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Así de que hay suficientes motivos para celebrar que estamos vivos, que tenemos la bendición de nuestro Padre y que podemos aprender de su palabra. Yo sé que el Señor tiene una palabra para ti esta tarde y vamos a pedirle al Señor que prepare tu corazón. Señor, tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Así de que trabaja en cada corazón, Señor. Abre los oídos, abre cada corazón, Padre, para que reciban tu bella palabra y que seamos edificados en esta tarde, Señor, con tu hermosa palabra, y que vayamos, como dice tu palabra, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Acompáñame en tu Biblia a la segunda carta a Timoteo. Pablo el apóstol escribe a su hijo espiritual Timoteo, un joven que ha madurado bastante a pesar de su juventud y que ahora está a cargo de la obra de Dios en cierto lugar de Asia. Y le dice lo siguiente, capítulo 1, versos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate cómo un padre espiritual como Pablo le dice a su hijo Timoteo: aviva el fuego del don del Espíritu Santo que ha sido puesto por la imposición de mis manos. Vemos en el Nuevo Testamento cómo el Espíritu Santo se transmite a través de la imposición de las manos de aquellos apóstoles, y cómo hay un poder en el Espíritu Santo que desconocemos, que está ahí como un potencial, pero que muchas veces desconocemos. Pero dice aquí la Escritura que ese espíritu no es un espíritu de cobardía, sino es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Le he titulado a esta enseñanza Reino de Valientes, porque tú eres un valiente para el reino de Dios. Y tú te puedes sentir ahorita debilitado o como sea, o a lo mejor te sientes fuerte, pero yo quiero llevarte a la convicción de que tú eres un valiente para Dios. El reino de Dios es algo real. ¿Por qué batallaremos tanto en entender que hay una dimensión espiritual? ¿Tienes alguna duda de que hay una potestad de tinieblas sobre la tierra? ¿Te queda alguna duda de que hay una dimensión espiritual maligna que está operando en una forma impresionante? Porque yo no me explicaría los 80 homicidios diarios en México. Hay más muertes en México por el crimen que en Ucrania, que están en guerra. Yo veo las noticias en Ucrania y bueno, bombardearon tal ciudad y murieron 6 personas.
Pero México todos los días son 80 homicidios en promedio. ¿Sabes que hay un espíritu de muerte sobre México? ¿Sí estás consciente de eso? Entonces, ¿por qué le damos más crédito a las tinieblas que al reino de Dios? Ya, quiero empezar con eso, porque mucha gente dirá, ay, pues, ¿qué es eso del reino? Pues el reino es la dimensión en donde Dios opera. Es una dimensión espiritual y que es más poderosa que las tinieblas, que es más fuerte que de lo que te imaginas y que está ahora mismo sobre la tierra. Y ese es en ese reino donde nos debemos de mover nosotros como hijos de Dios. La Escritura nos dice que al recibir a Cristo hemos sido trasladados de las tinieblas a su reino de luz admirable. Los miércoles estamos precisamente enseñando acerca de lo que es el cristianismo genuino, porque 2000 años después nos ha llegado un cristianismo religioso. Y ese cristianismo religioso ha desvirtuado y ha debilitado la esencia del cristianismo original. Pero el cristianismo original, de acuerdo a la Biblia, fue una doctrina social, una doctrina establecida por Jesús, transmitida a los apóstoles y de los apóstoles a la gente. El Señor Jesucristo, su última comisión, que se llama la Gran Comisión hacia sus apóstoles, fue: vayan por todo lugar y hagan discípulos, aprendices en todas las naciones y enséñeles las cosas que yo les he mandado. Así de que no les enseñó teología, no les enseñó cosas religiosas, les enseñó el camino de la vida. Jesús enseñó con todo tipo de ilustraciones. Y el 80% del mensaje de Jesús era acerca de un reino espiritual que hasta ese momento no se conocía. Y lo primero que dijo el Señor: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Un hombre religioso, un fariseo de 60 años de edad. Dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Es una dimensión espiritual. Pero es una dimensión que es mucho más poderosa que las tinieblas. Y te quiero decir que dice esta escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. La cobardía es hacerte rosca en todo. O sea, acobardarte tiene que ver con tu incapacidad para caminar por tus temores, por tus inseguridades, por tus fracasos. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La gente que no cree en Dios y que no va a ninguna iglesia piensa que hoy estamos reunidos en este lugar una bola de ignorantes, de cobardes y de gente mensa. Sorry. Y la palabra de Dios dice que somos valientes, que somos más que vencedores. Entonces yo quiero que este día tú te lleves la palabra de Dios en tu corazón y camines no como un cobarde, un débil, no como una persona mensa, sino como un hijo de Dios. Porque Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Para eso estamos aquí. La palabra de Dios va construyendo en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer. La cobardía está en las tinieblas. Todo un sistema de maldad y pecado que mantiene al ser humano en la mentira y en el engaño del egocentrismo. Y la autocomplacencia sin límite. Eso sí es cobardía. Cobardía es cuando un hombre que ha establecido un hogar se sale de ese hogar y renuncia a su responsabilidad de ser un marido. Eso es cobardía.
Es más cobardía involucrarte con mujeres que ser marido de una sola mujer. Es más valiente aguantar a una sola. ¿Verdad, Ramón? Es una cobardía dejar a tus hijos abandonados. Eso es cobardía. Todos los días tomamos a veces decisiones cobardes. Pero ¿sabes qué? Esa ignorancia ya ha quedado atrás en nuestras vidas, en tu vida, porque ahora tienes este tesoro en tus manos, este tesoro que te enseña cómo caminar todos los días en victoria, determinado a hacer las cosas. Así que te vuelvo a repetir, la cobardía está en las tinieblas, ese sistema de maldad que tiene a la gente cautiva. Y como te decía hace un momento, las buenas nuevas son que en Cristo hemos sido trasladados de esas tinieblas al reino de su amado Hijo. Hay una palabra que aparece en el libro de los Hechos, la palabra denuedo. Esta palabra está estrechamente relacionada con el poder del Espíritu Santo y significa valor, energía y decisión para ejecutar una acción determinada. Yo por muchos años pensé que denuedo era una forma de hablar solamente, pero no. Denuedo es esto: valor, energía y decisión para ejecutar una acción determinada. Lo podemos resumir en valentía. Eso es denuedo, igual a valentía. Aquellos primeros cristianos eran llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía y con autoridad la palabra de Dios. El capítulo 2 de Hechos describe cómo el Espíritu Santo llega a aquellos 120 creyentes, entre ellos Pedro. Y Pedro, de ser aquel hombre asustadizo semanas antes que negó al Señor Jesucristo por temor a ser ejecutado, ahora se pone de pie. Ahora con el poder del Espíritu Santo, con un denuedo sobrenatural, con un valor sobrenatural, y empieza a predicar a Cristo. ¿Y sabes qué le dijo a la gente que estaba ahí reunida? Ustedes han crucificado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como producto de esa predicación valiente, 3,000 judíos se arrepintieron ese día y 3,000 judíos fueron bautizados. Lo más difícil en este mundo es convertir un judío. Bueno, pues Pedro, con el denuedo del Espíritu Santo y con el valor que le dio, aventó un mensaje de 3,000 convertidos en un solo día. Ese es el denuedo. La Escritura nos describe la condición de la gente en esos tiempos. Estaban atormentados por demonios, enfermedades de todo tipo, lunáticos, les dice la Biblia. Bueno, pues la condición actual de la gente está peor. Las tinieblas son cada vez más densas y aquí yo le puse, y la gente cada vez es más mensa. Entonces, quítenle ese comentario. Ingenua, ¿verdad? Ignorante. Por esto no te puedes perder este foro de ideología de género. O sea, no te comas ese anzuelo. Es un anzuelo muy burdo. Es un anzuelo muy engañoso. Y la gente se lo está comiendo. Y están cayendo. Y el día de mañana que tu hijo de 14 años te diga que le gustan los hombres, tú seguramente vas a hacer una fiesta. Ay, tengo un muchacho desorientado en la casa que no sabe. Claro que no vas a hacer una fiesta, vas a tener un caos ahí en tu vida.
Yo nunca he conocido un padre o una madre que el hijo les dice, papá, soy gay, y que salgan a celebrar. Esto nada más sucede en Televisa y en Hollywood. Allá sí les aplauden y todo. ¿Por qué? Porque ahí está la meca de la homosexualidad. Pero sabes que nosotros no tenemos por qué tragarnos ese anzuelo. Y por esto necesitamos información. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos como padres tener la información, el conocimiento acerca de esta ideología que está destruyendo familias enteras. Y ahí me toca la parte médica. Yo he estudiado la homosexualidad por 40 años y no he encontrado genoma homosexual, no he encontrado trastornos hormonales en el homosexual. O sea, no hay nada biológico, nada genético. Pero ellos siguen sosteniendo la mentira y el engaño de que así son. Y mira, estuvo la agenda homosexual hablando tanto acerca de que era genético y que así se nacía y todo. Y hace apenas 6 años desistieron. Y dijeron, ya no pudimos comprobar nada de eso. Pero ahora les queremos decir que la sexualidad se construye. Y nosotros decidimos cada quien cómo la construimos. Así que ya no necesitan la base genética ni que nacieron así. Ellos ahora están orgullosos de decir, nosotros construimos nuestra perversión sexual y los demás a respetar y a callar. Ahora el problema no está nada más eso, sino que ahora están adoctrinando. Yo te decía que para el 2024 en México ya no hay padres de familia para la Secretaría de Educación Pública. Ahora vas a ser un cuidador de familia. Porque la palabra padre es discriminatoria para los que son gays. Entonces, eso es lo que viene en la agenda de educación pública. Así que si no te informas, pues esto te va a agarrar con las manos en la puerta. Entonces ven mañana, escucha lo que se va a compartir y tengan un criterio apropiado acerca del tema. Entonces, mira, vamos a Mateo capítulo 11, palabras del Señor Jesucristo. En el verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y los violentos lo arrebatan. ¿Sabes que el reino de los cielos tiene una faceta de violencia? El domingo anterior, Toño nos compartía acerca de esas dimensiones. El primer cielo es el que vemos a simple vista, ¿no? Este cielo azul hermoso. El segundo cielo es donde hay un conflicto. Eso es a lo que se refiere esta escritura. Hay un estrato de ese cielo en donde hay una guerra, pero una guerra tremenda. Y ahí es donde está el conflicto. Entonces, para poder acceder al tercer cielo, donde está el trono de Dios, donde está todo de Dios, hay que arrebatar. Y Jesús nos habló acerca de esto. Estas son palabras de Jesús. El reino de los cielos, mi querido amigo, no se arrebata con buenas intenciones. Pues es que, Señor, yo creo que no. El reino de los cielos se toma con violencia. ¿Sabes que el reino de los cielos, yo les decía el otro día, ¿no? Si pudiéramos ver con nuestros ojos lo que sucede en el mundo espiritual cuando oramos, nunca dejaríamos de orar. Para nosotros, por ejemplo, interceder por una persona, tú dices, Señor, te pido por la salvación de fulanito. Tú no sabes esa persona qué tan atada está en su vida espiritual. Tú no sabes cuántas generaciones de maldición están sobre esa persona. Entonces, cuando nosotros intercedemos por alguien, Dios no se queda cruzado de brazos. Dios empieza a operar.
Y tiene que empezar a desatar a esa persona, tiene que empezar a romper ataduras, tiene que empezar a sujetar a esas huestes de maldad que tienen a la persona dominada. Sucede toda una violencia en la salvación de una persona. Muchos de nosotros estamos aquí por la oración de alguien. Es más, todos estamos aquí por la intercesión de alguien. Y no te imaginas lo que Dios tuvo que hacer para que tú fueras libre. Y ahora sí estás muy campante, ¿no? Aquí, no, que yo soy cristiano y tengo la bendición de Dios. Pero aparte de que tu salvación costó toda la sangre de Jesús, hubo alguien que pagó el precio en intercesión para que tú fueras libre. Ese es el reino de los cielos. Así que tenemos que ser valientes y violentos para arrebatar ese cielo. Dice la palabra de Dios que Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones. Pero Elías oró y los cielos se abrieron. Y volvió a orar y los cielos se cerraron. Y dice ahí en el libro de Santiago, la oración enérgica del justo puede mucho. O sea, tenemos que ser violentos cuando oramos. Y no me refiero a ser gritones, sino que tengas toda la energía, toda la fe, toda la convicción de que es todo el respaldo de la palabra de Dios. O sea, que tus oraciones sean intensas, no tanto de gritos, sino intensas en la estructura de la oración. O sea, saber orar, saber cómo atacar las fuerzas del enemigo. Todo esto la Biblia nos enseña. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino nuestra lucha es contra potestades espirituales, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de la maldad. A eso se refiere el Señor Jesucristo cuando dice: el reino de los cielos sufre de violencia y los valientes lo arrebatan. La vida de Juan el Bautista, en el contexto en el que Jesús está hablando, precisamente se está refiriendo a Juan el Bautista, un hombre asignado para abrir brecha delante de Jesús, con un mensaje de conversión y arrepentimiento que culminaba con la inmersión de la gente en el río Jordán. Tú puedes leer ahí en los evangelios el mensaje de Juan. Él no andaba dorándole la píldora a nadie. Él se dirigía a la gente, al pueblo de Israel, y les decía: han dejado el camino del Señor, arrepiéntanse de su vida. El mensaje de Juan era verdaderamente radical. Su vestimenta, él vestía como el profeta Elías. Dice la Escritura que Jesús le llamó el Elías que había de venir. Se parecía mucho al carácter del profeta Elías. Se vestía en la misma forma, muy modestamente, comía lo mismo, pero tenía una predicación impresionante. Era un valiente. Juan era un valiente. Dios siempre ha usado hombres de reino y valientes. Vamos al libro de Hebreos, al capítulo 11. Aquí hay un listado de personas que menciona la Biblia, hombres de fe, mujeres de fe. Y mira, dice el verso 32, Hebreos 11, 32. ¿Y qué más digo? Ok. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. ¿Necesita México justicia? México necesita hombres y mujeres valientes de reino para que se haga justicia en este país. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones.
apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, si todos estos personajes de la Biblia fueron valientes, ¿de dónde sacamos ahora ese rollo de que la gente de la iglesia pues es modosita y somos muy calmaditos y no nos metemos con nadie? Eso dice la Biblia, Gama. No, es puro valiente. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién crees que movió a estos hombres de fe? El Espíritu Santo. Bueno, no hay ninguna diferencia en el espíritu que motivó a estos hombres y que los llenó de poder al de nosotros. La historia de Sansón. Oye, cada vez que pensamos que es un cuento infantil, pero Sansón fue uno de los jueces de Israel. Ahí está en las crónicas de Israel. Y durante muchos años Israel salió de la opresión de los que le rodeaban, todas las tribus hostiles de alrededor, por la mano de un hombre llamado Sansón. Y nos dice la Biblia cómo este hombre, ante la crisis, lo único que hacía: Señor, ven conmigo. Y venía el Espíritu Santo y lo llenaba de un poder sobrenatural. Así tienes que ser tú como Sansón. La iglesia de Dios es un nido de águilas, no es un gallinero. Pero a veces más parece gallinero que un nido de águilas, ¿no? O sea, hablando en esa escala zoológica, no somos gallinas, somos águilas. Hay una diferencia enorme. Tú eres un águila en las manos de Dios. ¿Sabes que este viejito, ahí como lo ves, hace 6 meses recuperé mi vista? Ahora veo 20/20 otra vez. ¿Qué hubo? Nada más las águilas se rejuvenecen de esa forma. Pero ¿qué dice la Escritura? Los que esperan en el Señor serán como las águilas, que remontarán las alturas. Yo tengo una vista 20/20, y así como tengo la vista, tengo mi espíritu ya presto para hacer lo que tengo que hacer. Así de que tú tienes que ser un águila también en las manos del Señor. ¿Has visto cómo esas aves toman las presas? Oye, imagínate, ve esos videos del águila, ¿no? Que ve un pez. Imagínate, ve al pez desde 200 metros de distancia y lo ve abajo del agua. Y sabe que el pez va a llevar un trayecto determinado, porque el tiempo que el águila se clava, pues pasan segundos. Y el águila lo único que hace es calcularle, y pegan a ras del agua y mete sus garras y ahí tiene su alimento. Imagínate que si fuéramos nosotros de precisos para ganar almas. Ahí va el borracho ese de mi compadre. Voy a estar cazando, y cuando menos espía el que no es bien crudo, ahí le voy. Vente, compadre, vamos a Acción Cristiana para que se te quite lo borracho. Así debemos de ser nosotros, como las águilas, buenos para pescar almas. Mira, David tuvo un ejército de 340,722 hombres. Yo no sé si, porque
Yo me puse a contarlos. Ahí en el libro de Crónicas, dice que cuando David fue nombrado rey, se juntó todo Israel y se juntaron todos los ejércitos de las tribus. Y entonces yo empecé a sacar la cuenta, ¿no? Porque dice de la tribu de Rubén tantos y de la tribu de Simeón y de Leví. Total que me puse ahí a contar y esta fue la cifra: 340,722 hombres de las 12 tribus. Pero entre todos estos tuvo un grupo elite, como le llaman. ¿Y sabes cómo le llamó? Los valientes de David. Fueron 37 valientes a su lado. Quiero llevarte a esa escritura, Segunda de Samuel. Capítulo 23. Aquí están los valientes de David. Dice en el verso 8: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseb Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Oye, tú te puedes imaginar eso. Si agarrarte con un pelado está difícil. En ese tiempo no es como ahora que todo es electrónico, ¿no? Ahora las guerras son por drones y cosas de esas. Son mamarrachadas eso. Una guerra es de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo. Así peleaban los valientes de David. Y este hombre aniquiló 800 enemigos en una ocasión. Verso 9: después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Fíjate, otro valiente de David, tan determinado, tan decidido a agarrar la espada, que se le quedó pegada. ¿Y sabes qué simboliza la espada en el Nuevo Testamento? El Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Así debemos nosotros de agarrarnos del Espíritu Santo hasta que nos quedemos pegados a Él. Tener ese valor para decir: el Espíritu Santo está sobre mí. Él es espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Aunque andas ahí, no tienes control ni sobre el control remoto. ¿Verdad? El control remoto te controla. ¿Cómo es eso? Sabes que tú debes de tener el dominio para ponerle la tele lo correcto. Si tú ves algo, tú muévele, que te dé el dominio el Señor. No te digo que no veas la televisión, pero ten dominio en lo que estás viendo. Nada que se fue la vieja y los niños y ahora voy a ver una película para adultos porque soy de amplio criterio. No, eso es cobardía. Solamente puedes ver lo que puedes ver delante de tus hijos. Yo ahí en el consultorio tengo las fotos de mis nietos ahí en mi escritorio para que me recuerden que esos canijos me están viendo todo el tiempo. No estoy solo, ahí tengo a mis nietos ahí. Y a veces, oye Max, ¿cómo la ves si consulta? Abuelo, no lo hagas.
Casi puedo ver a mis nietos. Es el Espíritu Santo que te está advirtiendo. Pero nos ayuda a tener testigos, ¿no? Entonces, no veas nada que no puedas ver delante de tus hijos. No me digas que para ver pornografía ahí tienes a tus hijos de espectadores. ¿Sabes qué? Cero pornografía. Estás acobardando tu vida, tu mente, exponiéndote a la pornografía. Vamos al verso 11. Un valiente de David. Y con este nos vamos a estacionar. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. No era ni siquiera muchas hectáreas de lentejas, no era una cosa, era un pequeño terreno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y el Señor dio una gran victoria. Fíjate la diferencia entre los cobardes y los valientes. Los cobardes corren, huyen. Los valientes se quedan ahí, en medio de lo que Dios les ha dado. Este Sama, su nombre está escrito ahí en la Biblia. No mató 800 quizá, pero lo que hizo este hombre fue tener un espíritu de dominio propio. Y dijo, si este pequeño terreno me lo ha dado el Señor, lo voy a defender con mi vida. Y no importa que sean unas viles lentejas, aquí voy a esperar a mis adversarios. Y tomó su espada, nuevamente símbolo del Espíritu Santo, y Dios le dio una gran victoria, no solamente a él, sino a todo Israel. Cuando vieron que Sama estaba venciendo, entonces sí se animaron todos los demás, ¿no? Cualquier parecido no, pues hay que orar el pastor y los que creen que el reino de los cielos sufre de violencia. No, ¿sabes qué? Tú tienes que enlistarte como intercesor, como valiente. Y si no puedes venir aquí en tu casa, ahí, haz tu altar ahí en las mañanas. Así como haces tu altar del Netflix, haz tu altar para orar, para leer la palabra. Tienes un altar de 80 pulgadas. ¿De cuánto es tu televisor? Pues ¿sabes qué? Haz tu altar ahí en un rinconcito con tu Biblia y ahí ponte a interceder como Sama. Se paró en medio de aquel terreno, lo defendió y mató a los filisteos, y el Señor le dio una gran victoria. ¿Sabes qué nos dice el Señor Jesucristo? El más valiente entre los valientes. Vamos a Mateo 24. Mateo capítulo 24. El Señor Jesucristo vino a dar todo. Vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a dar vista a los ciegos, vino a liberar a los cautivos, vino a sanar a los enfermos, a resucitar muertos. Terminó 3 años después de su ministerio colgado en una cruz. Imagínate si el Señor se hubiera acobardado. Tú y yo no estaríamos aquí. Pero Él sabía la misión que tenía establecida por parte del Padre. Ir a una cruz infame para pagar por nosotros. Él no se acobardó, Él fue valiente. Cuando estuvo ahí delante de los que lo
enjuiciaban, no abrió su boca, dice la palabra, porque Cristo no quería interrumpir lo que estaba por hacer. Zacarías el profeta, 400 años antes, había dicho: el Señor, en un solo día quitaré el pecado del mundo. Y Jesús estaba por consumar esa victoria. En un solo día en el Calvario, Cristo terminó con el pecado de la humanidad. Ahora todos los que nos acercamos a Él, todos los que venimos arrepentidos a sus pies, el Señor dice: tus pecados son perdonados. ¿Quién se siente libre? ¿O eras santo desde antes de conocer a Cristo? Pues no, todos traíamos una cola de dinosaurio hasta que Cristo nos perdonó, nos salvó. Entonces, Él fue valiente en todo momento. Él es el valiente entre los valientes. Y mira lo que nos dice. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Antes de que te transformen en cuidador. Dice así, verso 43. Quiero que te quedes con la imagen de Sama, el que defendió el plato, el terreno de lentejas. Pero sepan esto, que si el padre de familia, el que levantó ahorita la mano, supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Esos son los valientes que Dios necesita. ¿Sabes que cada uno de nosotros como padre de familia debemos de ser hombres valientes? Y también me quiero referir a las mujeres, porque hay muchas madres que están luchando ellas solas. El cobarde ya se fue o qué pasaría, no sé. Pero ahí están madres solas que cuidan de sus familias. Ustedes también han recibido el mismo espíritu de valor. Párense ahí en medio de su casa. No es un terreno de lentejas. Es la vida de nuestros hijos. Es la vida de nuestras generaciones. Así de que no vengan esas ideologías sobre tu hogar. Viene la pornografía, vienen las perversiones, vienen las drogas, el alcohol. Pero si hay un hombre como Sama que dice: este es el terreno que Dios me ha dado, este es mi legado, esta es mi heredad, aquí estoy yo defendiendo lo que es mío. Tienes que defender a tus hijos, tienes que defender a tus hijas. Nada de que, ay, pues salió embarazada. ¿Cómo que salió embarazada? No deben de tocar a tus hijas. No me importan las modas de este mundo. Gracias a Dios que yo nada más tuve una hija y la cuidé, Dios sabe cuánto. Y a los 27 años de edad le entregué a su prometido. Y así le dije: te entrego a mi hija virgen, es un regalo. ¿Por qué? Porque yo estuve dispuesto a estar ahí, no protegiendo un terreno de lentejas, sino protegiendo la vida de mis hijos. ¿Qué es eso? Ay, mi hija salió del closet, o mi hijo salió del... Por favor, no hubo nada de oposición. Es que ya ve cómo están las modas. ¿Sabes qué? Que te encuentre el enemigo con una espada tan afilada que no vas a dejar una cabeza de pie. Intruso que se acerque a tu hogar, intruso que se muere. Y me estoy refiriendo en lo espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre,
No es nuestra lucha física con nadie. No es a matar a nadie, por favor. Que no me eches la culpa a mí. Sino contra potestades del mal, contra huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. ¿Sabes que Ensenada tiene un gobernador de las tinieblas? Debe ser horrible el tipo. Es un espíritu maligno. Es un gobernador. Y está sentado sobre la ciudad. Porque el hombre le ha cedido el derecho a Satanás. Por esto, cuando la tentación en el desierto, Satanás le dijo a Jesús: si postrado me adorares, yo te daré todos estos reinos, porque a mí me han sido entregados. Yo tengo la autoridad. Y no dijo mentiras. O sea, Satanás tiene sus reales sentados con sus gobernadores. Ese es el hombre fuerte que dice la Escritura que hay que atar y derribar en oración. ¿Sabes qué sucede cuando tú eres como Sama y que dices: esto es mío y nadie me lo va a quitar? En el nombre de Jesucristo yo cubro mi hogar. De aquí no traspasa ni el diablo ni sus huestes sobre mis hijos. ¿Estás entendiendo la palabra? Yo no puedo pelear tu batalla. Tú tienes que proteger tu familia. Que luego hay gente que: ay, pues el pastor debería tener más cuidado con los jóvenes. No, son tus hijos, no son los míos. Oye, deja que me preocupe yo por los míos. Yo te ayudo en oración. Todos los días estoy orando por tus hijos. Porque entiendo lo que está sucediendo en el mundo espiritual. ¿Sabes tú que Satanás odia a los primogénitos? ¿Tienes un hijo primogénito? Bueno, pues el primero que lo odia es Satanás y lo quiere aniquilar. Y sabes, solamente un padre de familia que está velando, alerta, puede mantener su hogar en paz. Son leyes espirituales, no las inventé yo. Yo solamente te estoy transmitiendo el mensaje, ¿no? Tienes que ser valiente. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No somos gallinas, somos águilas. Dios nos ha dado de su espíritu. Es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿De acuerdo? Cierra tus ojitos, por favor. Padre, te damos santas gracias por este día, por tu palabra, Señor. Ciertamente nos confronta porque tenemos una responsabilidad como padres de familia. Pero, Señor, qué bueno es que nos prevengas, qué bueno es que nos adviertas, Señor, antes de que estemos batallando con nuestros hijos, Señor. Padre, yo pido por cada familia en esta hora, cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor, para que, Padre, sepan que tu obra no es en vano en sus vidas, sino que, Señor, tú estás haciendo algo sobrenatural en sus vidas. Yo te he pedido esta tarde, Señor, que se lleven tu palabra en sus corazones. Señor, hazlos valientes, Padre. Dales una identidad de valientes. Es tu Espíritu Santo, Padre, el que les puede llenar de valor, de denuedo. Y que salgan esta tarde, Señor, fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y que no vean ningún gigante que se les atraviesa, que no puedan derribar, Señor. Porque tú estás con ellos. El mismo Espíritu Santo que estuvo sobre David y derrotó a ese gigante es el que ahora está en nosotros, ¿sí? El mismo Espíritu que estuvo en Gedeón y derrotó aquel ejército de Madián, Señor, es el mismo Espíritu que está en nosotros. El mismo Espíritu que pusiste en cada valiente de David, Señor, es el que mora en nosotros. No hay ninguna diferencia. Nosotros podemos hoy día derrotar 800 demonios, Señor. En el poderoso nombre de Jesús podemos derrotarlos, Señor. Aunque estén ahí queriendo afectar nuestros hogares, sean la cantidad de demonios que sean, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que nuestros hogares son libres de esa opresión. Padre, gracias por tu palabra, Señor.
Gracias por la provisión espiritual que hay para nuestros hogares, Padre. Y gracias por tu hermoso reino, Señor. Señor, tú veniste a establecer tu reino y hacerlo reino de valientes. Señor, que encuentres muchos valientes, muchas mujeres valientes en este lugar, Padre, para tu honra y tu gloria. Señor, son tiempos desafiantes, son tiempos difíciles, pero Señor, tú lo adviertes en tu palabra. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Señor, ahí está tu promesa. Y ahí estamos nosotros parados, Padre, en tu nombre. Y nada nos hará retroceder, Señor. Seremos como Sama, que nos plantaremos ahí con el poder de tu Espíritu Santo, con la espada en nuestra mano, y defenderemos lo que tú nos has dado, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro matrimonio. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.